Hola, somos un grupo de estudiantes de la carrera de gastronomía y hoy le hablaremos sobre los tipos de endulzantes en la vida cotidiana de las personas. Nuestro objetivo es analizar y investigar el uso de endulzantes en la vida cotidiana de las personas que encuestamos, identificar sus hábitos de consumo, tipos de endulzantes preferidos, ya sean naturales o artificiales, y los niveles de conocimiento que tengan de estos. El público objetivo es de los 18 a los 55 años, ya sean mujeres o hombres que consuman algún tipo de endulzantes. Este proyecto busca conocer a las personas que usan endulzantes en su vida diaria, tanto los naturales como los artificiales. Aplicamos una encuesta para conocer los tipos que usan más, con qué frecuencia, en qué productos aparecen y qué tanto saben las personas sobre los efectos positivos y negativos. Con esta información queremos reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo, ayudar a las personas que tomen decisiones más informadas y construir una mejor educación sobre la alimentación y la salud. Durante el proceso piloto se identificaron varias áreas a mejorar en la encuesta inicial. En un principio las preguntas se centraban únicamente en los endulzantes. No había una dirección clara ni información suficiente para los encuestados. Tras revisarlo con el docente, se detectó la falta de datos contextuales y más profundidad temática. Algunas de las correcciones que hicimos fue agregar preguntas sobre la edad, comuna, ciudad de residencia y con qué género se identificaban. Se formularon las preguntas usando la tercera persona gramatical. Se profundizó en los temas abordados y se incluyeron datos curiosos para enriquecer el conocimiento del encuestado. Como pueden ver, aquí están las primeras preguntas que hicimos y en la siguiente diapositiva se van a mostrar las nuevas, ya mejoradas, corregidas y con su clasificación. Bueno, ahora les voy a mostrar las preguntas del cuestionario junto con el tipo de variable que corresponde a cada una. Estas preguntas se clasifican en distintos tipos según el tipo de dato que buscan obtener. Por ejemplo, algunas como el rango de edad o el género son variables nominables, porque agrupan sin un orden específico. Otras, como cuántas veces se consume azúcar al día o cuántas cucharaditas se usan, son variables numéricas discretas, porque entregan valores contables con números. También hay preguntas abiertas como el lugar de residencia o qué endulzante se usa, donde la persona puede responder libremente en cuadros de texto. Y hay alguna con escala de Likert, que sirven para medir niveles de satisfacción de acuerdo al conocimiento. Por ejemplo, de 9 en 10 o satisfecho a insatisfecho. En resumen, este cuestionario combina distintos tipos de variables para poder obtener tanto información cuantitativa como cualitativa. La bitácora sería como lo que queremos lograr a futuro. Por ejemplo, cuáles son las tareas a realizar, en cuánto tiempo estará listo, quiénes serán los encargados de dichas tareas y con qué nos apoyaremos. Con esta presentación daremos a cierre a la primera etapa del proyecto, evidenciando cada una de las etapas desarrolladas en el proyecto y destacando el aprendizaje obtenido durante el proceso. Como podemos ver, agregamos la fase final de la bitácora, que consiste en lo que obtuvimos de las preguntas, en cuánto tiempo lo hicimos, quiénes lo hicieron, asimismo con la conclusión y área de impacto, y lo que aprendimos de estos. Análisis de pregunta 1. Como podemos observar, el rango de edades de la gente que respondió a la encuesta está entre 24 y 34 años, y con mayoría están en la edad de 18 y 24. Análisis de pregunta 2. Como podemos ver, los resultados de esta pregunta muestran que la mayoría de las personas encuestadas se identifican con el género femenino, representando el 70% del total. En segundo lugar, el 29% se identifica como masculino y un 1% se reconoce como no binario. Es importante destacar que ninguna persona optó por no responder a esta pregunta. Análisis de pregunta 3. En esta pregunta quisimos saber dónde residen actualmente las personas encuestadas. Y como podemos ver por la tabla, hay una variedad de lugares, siendo la mayoría de Osorno y Purranque. Y saliendo de la zona, igual para también tener otro punto de vista, tenemos algunas zonas como Chonchi, Castro, Puerto Montt. Análisis de pregunta 4. En esta pregunta queríamos saber cuánto era el conocimiento de los tipos de endulzantes de la gente. Y como podemos ver, la mayoría de votos fue a que conocían 1 a 4. Por lo tanto, la mayoría de la gente al menos tenían cierto conocimiento sobre los diferentes tipos de endulzantes. Análisis pregunta 5.
En la siguiente pregunta queremos saber cuáles serán los endulzantes que las personas suelen utilizar. A los que conocen, como podemos ver, la mayoría se centra en el azúcar normal, ya que al ser el más conocido es la más usada. Y también como siguiente tenemos la stevia, como la segunda más dicha. Y la lulosa es muy poca dicha, siendo que es un sustituto del azúcar y ya que es en bajo en calorías, pero al ser un azúcar raro es muy poco conocido. Análisis de pregunta 6. ¿Cuántas veces al día consumen productos endulzados, ya sea té, café o jugo? La mayoría de las personas consumen productos endulzados 4 veces al día. Y otras respuestas frecuentes fueron 2 y 3 veces al día. Y otros encuestados indicaron que no consumían nada de endulzantes. En el análisis de la pregunta 7 de cuántos sobre o cucharaditas de azúcar o endulzantes azúcar por bebida caliente, las respuestas más comunes fueron 2 cucharaditas de azúcar, donde respondieron 40 personas, 3 cucharaditas de azúcar, donde respondieron 31 personas, y una cucharadita donde respondieron 19 personas. Y que toman endulzante 15 personas, y con menor frecuencia fueron las gotitas. Análisis de la pregunta 8. ¿Qué endulzante usas con mayor frecuencia en orden de preferencia? Los más utilizados fueron azúcar, stevia, miel, sucralosa, azúcar rubia o morena y sacarina. Y un grupo puso que no utilizaba endulzantes. Análisis de pregunta 9. ¿Con qué frecuencia consumes productos con endulzantes artificiales? Un 43,4% respondieron a veces. Un 28,7% respondieron con frecuente. Un 15,6% respondieron rara vez y un 8,2% colocaron nunca. Y 4,1% colocaron que siempre. Como en conclusión, la mayoría de las personas consumen endulzantes artificiales al menos una vez al día. Análisis de pregunta 10. ¿Qué tan de acuerdo estás con la frase? ¿Los endulzantes artificiales son más saludables que el azúcar? En una escala del 1 al 10, las respuestas están distribuidas entre todos los niveles. Y la percepción de las personas sobre los endulzantes artificiales son más saludables que el azúcar, afirmaron que sí. Análisis de la pregunta 11. ¿Suele usted leer las etiquetas nutricionales para verificar el tipo de endulzantes en los productos antes de consumirlos o comprarlos? Respuesta. En sí respondieron 42 personas, lo que equivale a un 34%, y no respondieron 80 personas, lo que equivale a un 66%. Análisis de la pregunta 12. ¿Cómo calificaría sus conocimientos sobre el efecto de distintos tipos de endulzantes en la salud? Aquí lo categorizamos en muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. En muy bajo respondieron 10,70%. En bajo fueron un 29,50%. En medio fueron un 54,10%. En muy alto fueron un 4,9%. Y en muy alto un 0,80%. Análisis de la pregunta 13. En orden de importancia, ¿cuáles serían las principales causas para modificar el consumo de endulzantes en la vida cotidiana? En la tabla podemos ver que pusimos 3 categorías: por sabor o preferencia personal, por cuidar su peso o seguir una dieta, y la tercera sería por recomendación médica o nutricional. Podemos ver que en la 2 y en la 3 fueron las que más la gente votó: por cuidar su peso, seguir una dieta y por recomendación médica o nutricional. Análisis de la pregunta 14. En la escala del 1 al 10, ¿qué tan importante considera reducir el consumo de azúcar en la vida diaria? Siendo 10 muy importante y 1 nada importante. En la tabla podemos ver que alrededor de 50 personas respondieron 10 muy importante y 0 personas respondieron nada importante. Análisis de la pregunta 15. Se sabe que existe un fruto llamado dátil que se usa para endulzar jugos o postres, entre otras preparaciones. ¿Estaría dispuesta a probar esta opción?
En las respuestas podemos ver que sí respondieron 92 personas, siendo un 75%, y no respondieron 30 personas, siendo un 25%. Análisis de la pregunta 16. Además del dátil, ¿es capaz de nombrar algún otro endulzante natural de origen similar? Si bien muchas personas respondieron que no, en esto un 40 de los 100 encuestados, muchas otras personas dijeron varias opciones. 17 de las personas encuestadas dijeron miel, 5 dijeron stevia, 3 dijeron azúcar de coco, otros 3 dijeron higos y unos últimos 3 dijeron pasas. Aunque se puede ver claramente que gran mayoría de personas no supo otros derivados, sí existe gran variedad de endulzantes naturales que pueden sustituir tanto al dátil como al azúcar normal. Análisis de pregunta número 17. ¿Cuál de las siguientes enfermedades ocasionadas por el consumo excesivo de azúcar son conocidos por el encuestado? En esta teníamos 5 opciones: aumento de riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, ansiedad y trastorno del sueño, hígado graso y obesidad, o caries y deterioro dental severo. Y como podemos ver en el diagrama de rueda que tenemos, o de pastel, un 26% conoce el aumento de riesgos de diabetes tipo 2, un 22% representa las caries y deterioro dental severo. Esas dos serían las más conocidas por la gente encuestada. Después de eso, tenemos en empate con un 18% la ansiedad y trastorno del sueño y el hígado graso y obesidad. Finalmente, las enfermedades menos conocidas por los encuestados, con un 15%, son enfermedades cardiovasculares. Análisis de pregunta número 18. Del 1 al 10, ¿cuál sería la opinión del encuestado respecto al peligro de dejar el azúcar? Espontáneamente. 10 significaba muy peligroso y 1 es nada peligroso. Según la percepción del 1 al 10 sobre el peligro de dejar el azúcar espontáneamente, la mayoría de personas respondió 5, es decir, ni tan bueno ni tan malo. Pero, seguido de eso, una segunda gran mayoría dijeron que es muy peligroso. En todo caso, la diferencia con el 1 y el 10, es decir, muy peligroso y menos peligroso, es casi imperceptible. Por lo tanto, en este ámbito están dos lados muy divididos. Luego, con un 7, 6 y 8 son los siguientes porcentajes. Es decir, que aunque esta decisión está muy dividida, según nuestros propios encuestados, la gente se inclinaría más por gran peligro. Área de impacto de asignatura. Bueno, según toda la encuesta y los resultados que obtuvimos de ella, una gran y posible área de impacto en la que se podría ver beneficiada nuestra asignatura sería en el futuro de un taller de producción de pastelería o comida en general. Esto, gracias a la información, podríamos elaborar postres o, como digo, comidas más sanas y saludables para el cuerpo, así contribuyendo al bienestar no solo nuestro, sino de todas las personas que consuman nuestros alimentos. En conclusión, podemos decir que la gente no tiene un conocimiento muy amplio o muy profundo sobre su propio consumo de azúcar o sobre sus propios alimentos y su salud. Y aunque muchas de las personas encuestadas utilizan otras alternativas, ya sean gotitas o stevia en general, no están dentro de los parámetros que se podría considerar saludable. Asimismo, con esta encuesta pudimos definir que muy pocas personas tienen interés o suelen leer las etiquetas relacionadas a su nutrición, lo que refleja una falta de interés y de conocimiento de ingredientes y compuestos que pueden consumir diariamente sin darse cuenta y que son muy perjudiciales para nuestro propio organismo.